Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Yo soy Carlos Cabezas. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre la numerología hoy, en la actualidad, en estos momentos. Para ello nos acompaña el doctor Manuel Martínez, quien ha sido invitado nuestro en otras ocasiones, pero que en esta temática es una persona que conoce mucho. Aún los que no creemos en la numerología, lo encontramos muy interesante y no deja de ser apasionante, mucho más los que creen en ella. Manuel Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy Gracias. bien, adiós, gracias. Sobre todo con su presencia. Diferentes televidentes me han hablado de los programas suyos en otras ocasiones y por eso volvemos a traer, no tanto para recordar lo que ya usted ha dicho, aunque al pasar el tiempo se les olvida y no hay problema con repetir, sino también para actualizar un poco la numerología en estos momentos en que estamos viviendo. Mira, la numerología en el momento actual pues ha evolucionado relativamente en relación a la numerología antigua. Hoy en día la numerología, tú ves mucha numerología que se aplica a la astrología, es decir, que muchos numerólogos están combinando astrología y numerología. Entonces tratan de encontrar las características de esos números basados también en el signo astrológico. Eso es lo que más de moda está hoy en día. Otras características de la numerología actual se aplica mucho a la economía, a los ciclos económicos. La numerología se aplica a los ciclos económicos porque, como bien hemos explicado en otras ocasiones, en numerología hay dos ciclos, el personal y el económico. El ciclo personal va del 1 al 9, 1 al 9. O sea, y acuérdate que siempre se reduce a un solo dígito. Si tú sumas 34, es 3 más 4, es un número 7. Y en economía va del número 1 al 7, que esto viene de la Biblia, de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Por eso se utiliza el número 7 para los ciclos económicos, se toma de la Biblia. Entonces, como hemos hablado alguna otra vez, cuando hablamos de economía, la numerología aplicada a la economía, creo que ya lo dijimos en este programa, cuando vivimos la famosa crisis, la gran recesión en el año 2008, en numerología se entiende que la economía basada en numerología va a tener dos ciclos de 7 negativos. Es decir, que la economía no volveremos a vernos como estábamos en el 2008 hasta el año 2022 aproximadamente. Se va a limpiar todo un ciclo de burbujas que representaron 7 años, de 2000 al 2007, toda serie de exageraciones, la burbuja inmobiliaria, la propia burbuja de la bolsa, y va a tardar realmente 2 ciclos en limpiarse. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Han comprobado eso en el pasado? Sí se ha comprobado eso en el pasado. Mira, ahí salió el año pasado un nuevo libro basado en el 7, en el número 7, y el libro es espectacular. El libro es espectacular en el sentido de que hacen un análisis de todos los ciclos económicos cada 7 años, lo que está pasando y la situación. Y pues se basan en los últimos, pero en este libro se van hasta antes del nacimiento de Cristo, y van comprobando los periodos de 7 años, como en economía siempre hay un revulsivo cada 7 años, puede ser positivo o negativo. En este caso nos encontramos en un ciclo, como has visto, de los 7 años, en que la economía se ha ido recuperando relativamente, pero nos hemos encontrado con una nueva economía, en el cual la gente tiene que trabajar el doble para ganar la mitad. Así se están creando empleos, se están creando muchas otras cosas, se están creando muchas ilusiones. Vivimos una nueva economía. Pero eso no es adelanto, eso es más bien pasos hacia atrás. Exactamente, es que es
totalmente, mira, la recesión, la gran recesión, lo que ha hecho ha sido un cambio fundamental en la economía, en que todas las personas tienen que acostumbrarse a ganar menos y trabajar más. Es lo que se llama productividad hoy en día, ¿no? Productividad es, tú estás en un empleo, despiden a una persona y reparten el trabajo entre todos los demás. Ya no te contratan una nueva persona, lo dividen entre todos los Y demás. le pagan menos porque tienen menos experiencia. Exactamente, esa es la nueva economía y ese es el ciclo que se marca en numerología en el año 2008. ¿Esto es apoyado en Pitágoras o en otras numerologías, la Caldea, la China? Mira, la numerología que yo sigo realmente, por supuesto, es como tú dices, la numerología pitagórica, ¿no? Pitágoras realmente es el creador de la numerología. Acuérdate que la numerología es el inicio de las matemáticas, igual que la alquimia es el inicio de la química, ¿no? O sea, realmente Pitágoras te trae la numerología, después la gran numerología que llega es la numerología hebrea, sobre todo basada en la cábala, es una numerología que hoy en día, pues para mi gusto, aunque la cábala cada día tiene más adeptos, complicadísima, es muy complicada y a mí no me da los resultados. Yo he estudiado la cábala por 7 años, no me da los resultados que me da, por ejemplo, la numerología Rosacruz. También o sea, yo empleo la numerología Rosacruz modificada. Es lo que yo hago cuando hago mis análisis. Pero usted habló de la cábala, Sí. La numerología hebrea, y yo me pregunto, hay un libro que tiene 2 partes, yo solamente he leído la primera, que es The Bible Code, Sí. los códigos bíblicos de la Biblia, y está muy interesante y se ven cosas que en realidad han ocurrido y claro, se nota que ocurrieron después que ocurren. Se busca hacia atrás y se ve que había como una especie de predicción, pero casi nunca se predice antes de que ocurra algo. Y ahí es donde viene la incredulidad en muchos factores. Sí, mira, el Código de la Biblia es un libro, a mí me parece muy bueno, muy interesante, pero está basado solo en computadoras. Todos los códigos, hoy en día tenemos acceso a códigos y programas que no teníamos antes. Entonces, basado en eso, ellos, como tú dices, realizan una serie encuentran predicciones que ya estaban hechas cara al pasado. Te digo, lo veo válido, está hecho en hebreo, yo creo que la numerología, los mensajes nos llegan en lo que yo llamo la lengua del imperio, o sea, tienes que hoy en día la numerología, los mensajes nos van a llegar en inglés, normalmente, porque es la forma en que los números se comunican con la lengua del imperio. Originariamente fue el griego, pues por los romanos, porque los romanos, acuérdate, que la gente culta hablaba el griego, era como hoy en día el inglés, era la lengua de comunicación, era el griego. El hebreo, al ser una lengua muy limitada por su expansión geográfica, el hebreo, pues incluso cuando hablas de la época esta de la cábala, muchas veces no era ni en hebreo, era en arameo, porque era arameo, no era ni siquiera hebreo. Tú cuando te lees el Zohar... Y a veces traducido al griego. Y lógicamente al griego y después al latín, ¿me entiendes? Entonces, el problema que hay en eso, o tienes un dominio total de esa lengua para encontrar los mensajes, o te es imposible encontrarlo. Yo cuando he estudiado el Zohar, bueno, en inglés completo, pues no tiene más de 6, 7 años que están los 22 volúmenes en inglés. Antes tenías pues textos del Zohar, porque el Zohar, acuérdate que son 22 libros, que es el Zohar, quiere decir el libro del resplandor, donde los cabalistas pues explican desde el origen del mundo a todos los eventos que pasan y todos los eventos que van a pasar. Según ellos, ya están escritos. Yo lo veo válido, la numerología, como te digo, la numerología de la cábala, pero la veo totalmente desfasada, pues ten en cuenta que se aplicó a una época. Hoy en día, ¿por qué te digo que Se estudia bastante hoy sí, la cábala. Sí, se estudia bastante, han crecido mucho, hay muchos libros sobre ello constantemente. La cábala, acuérdate que tomó gran popularidad, bueno, pues cuando Madonna empezó a promocionarla. En fin, la cábala es muy interesante, pero cuando tú estudias la cábala te das cuenta
que ya no es nada nuevo, porque todo está dicho, ¿no? O sea, hoy en día con el Internet, con todo, es muy raro que te sorprendan con nuevas teorías, ya todas las teorías se han dicho. Entonces, la cábala, como inicialmente era, que solo era para hombres mayores de 40 años y con un nivel cultural alto, pues estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Entonces, sí, tenía cosas muy interesantes. Es como si dices la masonería. Pues la masonería en el siglo XIX, pues todos los revolucionarios eran masones, porque ahí estaba el centro del conocimiento. Entonces, también su secretismo ayudaba a las conspiraciones. Sí. Y eso era un factor muy apropiado en la época de las colonias que se querían deshacer de las mismas. Sí. Y se crearon diferentes revoluciones. Sí, sí, es cierto, pero como te digo, la mayoría eran masones, por eso los cabalistas es un círculo que antes era muy cerrado, ahora es un círculo mucho más abierto, pero te digo, ya llegas un momento en la cábala en que ya no te aporta nada nuevo, es como si te vas, no sé, al budismo, llega un momento en que estudias budismo, y llega un momento en que ya todo está dicho, o sea, pasa con todo igual por el ritmo de vida que hoy tenemos, donde tenemos acceso a todo tipo de información, entonces nada nos sorprende. Lo que yo veo es, cuando tú hablas de numerología y los nuevos caminos de la numerología está entrando en otros campos, ¿no? O sea, hay otros campos que la numerología, te comentaba antes, que empezamos a hablar de que la numerología empieza a creer en teorías como la del doctor Nick Bostrom. Nick Bostrom es un astrofísico de Oxford que sacó su teoría de que nosotros no somos más que el producto de una computadora. Es decir, somos una humanidad poshumana. O sea, hay una humanidad que es poshumana, que nuestro ciclo ya ha pasado, y se están recreando a través de computadoras la vida de todo lo que ha pasado en la Tierra. Entonces, nosotros no estamos más que repitiendo algo que ya pasó. Entonces no hay libre albedrío, de acuerdo a esa teoría. Mira, según esa teoría, el libre albedrío es muy relativo porque nosotros ya estamos programados. O sea, nosotros estamos totalmente programados y el libre albedrío... No hay libertad ninguna. Realmente cada vez menos libertad. Existe cierto libre albedrío, pero en el fondo, si es una humanidad que ya ha pasado y que se está repitiendo y lo están haciendo para aprender de nosotros, el libre albedrío no, porque vamos a repetir los mismos errores que repetimos anteriormente. Entonces, la numerología entra en ese campo, sobre todo en el mundo de los números, de los ciclos, de ver si eso es posible. Estás hablando de numerólogos, bueno, que en cierto caso estamos entrando en la ciencia ficción, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? La numerología también está empezando a estudiar factores de población, ¿no? Por ejemplo, hay ahora mismo teorías circulando, cuando antes hablábamos de la creación, cuando hablamos de los factores RH en la sangre, ¿no? O sea, tenemos ABC, o sea, el tipo de sangre, ABO, hay el RH negativo. El RH negativo... ¿Y el positivo? Sí, pero el RH negativo solo lo tiene un 15% de la población y no se sabe cómo ese 15% lo ha adquirido. Entonces, nuevas teorías hablan de la posibilidad de que hubo una manipulación, y nos iríamos hacia los sumerios, cuando hablaban de los grandes dioses, incluso tú eres un experto en la Biblia, en el Evangelio, en el Génesis, parece que es en el 40 y tantos, que te dice, los ángeles o los dioses vinieron a la tierra, vieron a las mujeres humanas, les gustaron, se juntaron con ellas y crearon la raza de los titanes. Eso está en el Génesis. ¿Qué te quiere decir eso? Que ahí se está interpretando como que hay una manipulación genética de esta gente. Se habla que esta gente venía... ¿Y no pudo ser una evolución? Es lo mismo, pero mira, en el año 1957 el doctor Crick gana el Premio Nobel de Economía por las secuencias del ADN. Cuando el doctor Crick muere, como en el año 2000, 2001, dice que el ADN nuestro no se creó en la Tierra. Ahí te da dos interpretaciones, o que es intervención directa de Dios, lo que tú dices, para que evolucionáramos, o intervención directa de otros seres, de otros planetas,
o incluso seres que estaban aquí con nosotros, no lo sabemos, pero que manipularon nuestro ADN y eso hace posible nuestra evolución. Y ahí es donde vamos a lo que te digo de las nuevas teorías sobre el RH negativo. Se considera que gente posiblemente de otros planetas, se habla del planeta, un planeta que se llama Nibiru, que circula alrededor de la Tierra, que se llama el 12 planeta, así lo llamaban los sumerios, el 12 planeta, cada 3.700 años, es por lo que nosotros no tenemos constancia todavía de él. Según esta teoría, estas personas de este planeta necesitaban oro, por las características del oro, no necesariamente por su valor material para su planeta. Entonces llegaron a la humanidad y aquí eran, bueno, pues estaban neandertales, había cromañones, entonces esa gente no podía trabajar. ¿Qué hicieron? Bueno, manipularon su ADN, y de ahí viene el RH negativo, y los convirtieron realmente en esclavos o trabajadores para las minas de oro. De ahí es donde viene. Nunca se sabe qué les pasó a los neandertales, y el neandertal tenía el cerebro 20% más grande que el nuestro. Puede ser, normalmente, las teorías más generalizadas es que sencillamente pues, se mezclaron con el Homo sapiens y dieron a la raza actual. Y de ahí, en numerología, se trata de encontrar los ciclos en que eso pudo pasar y si eso tiene alguna validez. La numerología no es ciencia, es una subciencia. Es una disciplina, ¿me entiende? O sea, realmente ciencia no puede ser ciencia, no en absoluto es ciencia, yo lo definiría como una disciplina. Astrología tampoco. Tampoco, son disciplinas que basadas en ciertos hechos, ciertas cosas que pasan, tú te das cuenta que una serie de factores empiezan a coincidir. Por ejemplo, cuando hemos hablado muchas veces del 9-11, ¿por qué este 9-11 se ha repetido tantas veces y siempre como una señal de cambio o de peligro? Empezamos por los atentados de Nueva York, del 9-11. ¿Por qué 9-11? Y hay una explicación bastante lógica en numerología para eso. Mira, el Islam tiene dos números principales que la mayoría de la gente no sabe, que es el 9 y el 11. ¿Por qué son el 9 y el 11? El Sagrado Corán se les entregó a los creyentes en el 9º mes del año, que es el Ramadán. Pero es el calendario lunar, quiero decir que es siempre 11 días más corto que el calendario solar. Ahí tienes la combinación 9-11. Si este año el Ramadán ha acabado pues el 15 de julio, el año que viene va a empezar 11 días antes, es decir, va a empezar el 4 de julio. Entonces siempre se da la combinación de 9º mes, siempre con el 11. Tú me vas a decir, ¿y los terroristas sabían eso? No, no lo sabían. ¿Pero por qué lo hicieron? Sigues con eso. En el Islam, el Corán te dice que Dios tiene 99 nombres. Siempre te definen los 99 nombres de Dios. 9 por 11, 99. O sea, hay una serie de cosas que la numerología trata de ver. Como tú dices, no es ciencia, puede ser pseudociencia, pero están ahí. ¿Por qué un 9-11? ¿Por qué los atentados de Madrid son 911 días después? Exactamente. O sea, son cosas que puedes decir coincidencias, pero o existe un programa realmente a nivel general que hace que esas cosas pasen en esa época, o son coincidencias muy grandes. Podemos decir que pueden ser coincidencias muy grandes dentro de una ciencia ficción, que es más grande todavía. Porque nosotros, cuando estudiamos lo que es ciencia, vemos que son un conjunto de ideas concadenadas, ¿no? Que tienen un objetivo y que tienen al mismo tiempo, al diferenciarse unas de otras por su objetivo, tiene herramientas que son diferentes. Y que a veces hay ciencias que penetran en otras y esas otras ciencias tienen, diríamos, multiplicidad de objetivos. Pero en este caso de la numerología, más bien hay lógica, pero no una lógica que esté concadenada, que nos lleve o a una experiencia única o no. Y ahí veo yo, perdóneme usted si en esto le ofendo, mucho de ficción. Sí, lógicamente cualquier teoría que se trata de probar o que se trata de estudiar tiene que basarse mucho en la ficción. Es como, mire,
para darle un consejo de ficción, numerología, cuando hablamos de vidas pasadas o vidas futuras, para personas que creen en la reencarnación, cuando usted hace una regresión a través de la hipnosis, por ejemplo el caso de Brian Weiss, me imagino que conoce el libro. He leído los libros de él. Cuando usted hace una regresión a través de la hipnosis, a usted tiene pues flashes, ve imágenes, ve cosas, usted no sabe si son reales o no, las cree o no las cree, saca una teoría, hablando de ciencia ficción, que puede ser puramente ciencia ficción, pero a usted le han venido esas imágenes a través de la regresión mediante la hipnosis, ¿son reales o no? Pues cualquiera sabe, el que lo cree, y hay gente que ha investigado sobre ello y ha encontrado gente, pues sí, que ha vivido en vidas pasadas. ¿Va eso contra lo que nosotros creemos? Pues si media humanidad cree en ello, no sé si me entiende, y es ciencia ficción. Pues... Bueno, Jung, el gran psicólogo, que estuvo muy ligado a Freud en un momento determinado, nos habla de conciencia colectiva. Sí. Entonces, yo puedo tener en mi conciencia experiencias que no son mías, que pueden ser suyas o que pueden ser de la historia. Porque a mí, una cosa que me llama la atención cuando se habla de regresión, vemos que la cantidad de personas que fueron Napoleón o que fueron María Antonieta, tremendo. Y yo no he oído ningún caso de alguien que en su famosa regresión haya sido uno de los esclavos que construyó las pirámides de Egipto. Sí, mire, cuando se hacen regresiones serias, o yo he estudiado bastante el tema y en mis libros lo comento, usted se puede ver, sí, como esclavo. El concepto de ser Napoleón, o muchas mujeres se sienten que fueron Cleopatra, eso es muy común, o Nefertiti. Conciencia colectiva, no sé, mire, yo le puedo explicar mi teoría, que puede estar equivocada, está expresada en el libro, y la baso un poco en la Cábala, ¿no? Según la Cábala, Dios originariamente crea 600.000 almas. Es el origen del mundo, son 600.000 almas. En eso no sé en qué se basan realmente, pero parten de la premisa que Dios crea 600.000 almas. Yo he seguido elaborando esa teoría, y entonces he elaborado la teoría de que sí, hay 600.000 almas originales que a su vez se dividen. Es decir, por cada alma original, las almas quieren buscar nuevas experiencias y se van dividiendo. Y cada alma llega a dividirse hasta 10.000 veces, y ahí viene nuestra desconexión con Dios. Es como si usted, digamos, tiene un McDonald's, tiene una franquicia, tiene un McDonald's, y usted quiere incrementar sus beneficios y eso, y crea 10 McDonald's, y esos 10 McDonald's los acaba convirtiendo en 100, así hasta llegar a 10.000. Llega un momento en que usted pierde el control sobre todo, y ese es, para mi gusto, el origen del alma, cómo el alma pierde su conexión con Dios, al dividirse. Pero volviendo a lo de las regresiones, si de esa alma se ha convertido en 10.000 para dar los 6.000 millones de personas, somos 7.400, pero ponga que son 10.000. Si tenemos los 6.000, 7.000 millones de personas que hay en la Tierra, esas personas, ese alma original, que ahora es 10.000, compone nuestro círculo. Es decir, nosotros vamos a vivir rodeados de 10.000 personas, no necesariamente al mismo tiempo, sino en diferentes épocas, con las cuales hemos interactuado antes porque son parte de nuestra alma original. De ahí viene el concepto de que si el alma de Napoleón o de Cleopatra era parte de unas 10.000 veces, que ha sido la primera, convertida en 10.000 diferentes, sí puede quedar alguna sensación cognitiva o de conocimiento de esa época. Esa es mi teoría. Como le digo, no es científica, es mi teoría, y bueno, y no sé si eso se puede probar. Creo que sería muy difícil. Muy difícil, pero es una teoría. Por supuesto. ¿Me entiende? Una hipótesis. Una hipótesis. Bien. Hay cosas que me vienen a la mente a medida que usted va hablando. Primeramente, usted ha hecho referencia a su libro, sí, pero no le ha dicho a los televidentes qué libro es. Sí, bueno, el libro... Ni se los ha mostrado. Este fue el libro 11, El Código Secreto. Este libro, bueno, pues yo hice predicciones del futuro y pues se han cumplido casi todas. Hasta la fecha casi todas se fueron cumpliendo.
y es ya con bastante tiempo. Lo que pasa es que una predicción numerológica, sobre todo basada en la economía, porque lo que hice son económicas, solo tiene una validez máxima de 7 años. Bien, esas predicciones económicas que yo he visto en su libro, ¿qué nos puede decir usted que es lo más destacado? Pues lo más destacado, bueno, predije con muchísima Ha anticipación. hablado de los ciclos, Sí. pero yo digo cosas específicas más destacadas. Bueno, pues que en el libro, acuérdese, está la burbuja de los bienes raíces, la caída de Fannie Mae, estaba pues con 3 años de anticipación, la caída de Fidel Castro, exactamente anticipada con 7 años. ¿Y cómo hice la caída de Fidel Castro? Mire, los números de Dios, cuando hablamos en inglés, son el 4 y el 7, es decir, suman 11, pero Dios en inglés es God, la G, A, B, C, D, E, F, G, es el 7, y la D es el 4. La O, yo le doy en mi numerología un valor de 0. Entonces, cuando usted hace la 7, 4, 4, 7, eso nos da idea de que va a haber, esos números los vamos a encontrar, y me voy a la historia. El capitalismo y el comunismo siempre han estado en lucha. El Manifiesto Comunista. En el año 1847, Estados Unidos, yo parto del hecho de que, acuérdese que los padres fundadores eran prácticamente, había muchos masones y también rosacruces. Hay muchas teorías que indican que ellos a su forma trataron de hacer un pacto con Dios y utilizaron esos números, 4774. Cuando se hace ese pacto, se dice que, bueno, América, pues Estados Unidos no iba a intervenir fuera. En 1847, Estados Unidos invade México y toma prácticamente el 50% del territorio mexicano. Mire los números, 1847, 1 y 8, 9, 4 más 7, 11, 9, 11. Ese mismo año, 1847, sale la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx. Ya en esa misma fecha, ahí empieza. La Unión Soviética. La Unión Soviética se funda en 1917 y se acaba en 1991. Dura exactamente 74 años. China, el comunismo chino. Y 7, 4, 11. Sí, el comunismo chino. Empieza realmente, Mao llega al poder en 1949 y 74 años después, 2006-2007, ¿qué pasa? Bueno, que China, Hong Kong entra dentro de China, exactamente en esa fecha, y China reconoce un país, dos sistemas. Basado en la misma premisa, dije, Fidel Castro llegó al poder en 1959, 47 años después, en el 2006, Fidel Castro dejará el poder. Y exactamente Fidel Castro abandonó el poder el 31 de julio, 3 y 1, 4, 7, 11, del año 2006. O sea, pueden ser coincidencias, están en el libro antes de que pasaran. Muy bien, Manuel Martínez, ha sido un placer tenerlo Gracias, aquí. Carlos. Incluso, repito, aunque uno no crea en la numerología, lo encuentro muy interesante. Gracias, Carlos. Bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene, amigos, en otro programa Comentando.